Estrategias de lectura y aprendizaje para evidencias de conocimiento. Este recurso va a ayudarte bastante para que puedas afianzar tu aprendizaje a través de técnicas, estrategias y otros instrumentos que te permitirán concretar la información y procesarla. Empecemos. Organizadores gráficos. El primero que trabajaremos es el cuadro sinóptico, el cual se encarga de expresar de manera visual alguna idea, un tema, un contenido, todo un texto bastante complejo. Y lo que se busca es que a través de llaves podamos ir desglosando las ideas principales de las secundarias. Mientras más cercano al título se encuentre la información en un organizador gráfico, vamos a tener que es información más general. Mientras más alejado del título se encuentre esta información, estaremos hablando de información secundaria o ya detalles que uno va proporcionando. Es importante que cuando hablamos nosotros de un cuadro sinóptico comprendamos cuáles son sus características, que se va a dividir en temas y subtemas, va a utilizar ideas principales. Además de eso, utiliza algunos recursos como llaves, en otros casos líneas, flechas, que van a permitir hacer la relación entre el tema, el subtema, o entre la idea principal y las ideas secundarias y los detalles. De esta manera, el cuadro sinóptico va a ayudarnos a tener una visión panorámica de todo un tema, de una idea, de un texto, inclusive de una teoría. ¿Para qué nos sirven los cuadros sinópticos, igual que muchos de los organizadores gráficos? Pues en primer lugar como una estrategia de estudio. Cuando uno los utiliza, puede uno integrar toda la información de manera muy precisa. Además de eso, va a permitirnos una organización lógica de los conocimientos. Si observas el ejemplo, te darás cuenta que es un cuadro sinóptico sobre cuadros sinópticos. El segundo organizador gráfico que trabajaremos es el mapa mental. Este permite representar de manera gráfica la forma de pensar. Es decir, cada una de las ideas que nosotros tenemos la vamos a poder plasmar de manera gráfica en un papel y empezar a relacionar con otras. De esta forma, al finalizar, tendremos una idea panorámica de una gran idea totalmente desarrollada con todos los aspectos que puedan contenerla. Para esto, para poder elaborar un mapa mental, es importante considerar los elementos que llevan. Para representar las ideas podemos utilizar palabras clave o imágenes. Dependerá muchísimo la finalidad del mapa mental. Si es un mapa mental personal, puedes utilizar absolutamente lo que quieras. Si es un mapa mental de carácter académico, lo más recomendable es utilizar palabras clave. ¿Por qué? Porque las imágenes regularmente sirven a los chavitos de preescolar, de primaria, que apenas están empezando a escribir. Y entonces ellos sí necesitan una representación muy concreta de lo que están viviendo. Por eso si hacen un mapa mental sobre un perro, la imagen central será un perro. En el caso de una persona universitaria, de un bachiller como tú, lo que tendrías que estar haciendo ya es utilizar palabras clave, es decir, palabras que sinteticen la información y que te permitan a través de ella generar nueva información y nuevas relaciones. Además de las ideas representadas, vamos a tener que estas ideas las vamos a agrupar en diferentes subtemas, por así decirlo, y a esto le vamos a llamar ramificaciones. Cada ramificación que salga de la idea principal tenderá a desarrollarse o a relacionarse con otras que compitan al mismo campo semántico. Es decir, en este caso, en el mapa mental de nuestro mapa mental, podremos ver que está la representación mental y lo que se relaciona con ello en una misma zona y con un mismo color. Los elementos de un mapa mental también los veremos en otro color y en otra zona de este mismo. El sentido del mapa mental, ahorita lo explicaremos, también estará en otro momento y las funciones estarán en otro lugar. Si se dan cuenta, estas ramificaciones son importantes porque permiten agrupar los subtemas que componen nuestro gran tema. Además de las ramificaciones, vamos a tener enlaces, que son líneas, y estas pueden ser continuas o discontinuas, dependerá muchísimo el tipo de mapa mental que tú estés haciendo. Regularmente utilizamos líneas continuas, pero en otros casos podemos utilizar las líneas continuas para marcar relaciones muy determinadas y líneas discontinuas cuando se relaciona una idea con otra de manera muy parcial. Además de eso, podría yo utilizar flechas o cualquier otro tipo de línea. Finalmente, el color. El color es importante porque va a permitirte agrupar, te va a permitir darle orden. Sin embargo, no es imprescindible. ¿Por qué? Porque yo puedo hacer un mapa mental únicamente con una pluma negra, una hoja blanca y a partir de ahí generar la mayor cantidad de ideas.
Insisto, dependerá muchísimo la finalidad del mapa mental para saber cómo lo tienes que elaborar. Tú eres el que va a determinarlo, porque si es académico tendrás que esforzarte bastante. Ahora, un mapa mental, ¿cuál va a ser el sentido? Va a iniciarse por el centro y va a terminarse por la orilla. ¿Por qué? Porque al centro estarán las ideas principales, después las ideas secundarias y al final estarán los detalles, ramificaciones de ideas más pequeñas que conforme las vamos uniendo podremos llegar a la idea principal. Por eso es que se va a elaborar del centro hacia afuera y se va a leer en el sentido de las manecillas del reloj. En este caso comenzaré por la parte de arriba, el subtema de organizador gráfico, después me iré con la representación mental, después los elementos, después el sentido y al finalizar las funciones. Por último, el mapa mental sirve absolutamente para todo. A ti te va a servir muchísimo como un proceso de preescritura, te va a ayudar a recopilar saberes, te va a ayudar a estudiar, te va a ayudar a preparar y a planear y a ver de visión panorámica absolutamente todo un tema. Espero que te sirva bastante. El siguiente organizador gráfico que estaremos abordando es el mapa conceptual, el cual se caracteriza por ser una estrategia que permite relacionar y desarrollar conceptos de manera ordenada y jerarquizada. Esto es con el objetivo de que uno pueda demostrar o uno pueda aprender significativamente. ¿Por qué? Porque en el momento en que yo empiezo a ordenar y jerarquizar la información, puedo yo demostrar lo que he aprendido, puedo yo empezar inclusive a integrar aprendizajes que no me han quedado muy claros. Entonces, esta es una estrategia que te va a ayudar muchísimo por el impacto visual que tiene y además es muy fácil de leer. Además, va a tener algunos elementos que van a ser, en primer lugar, las formas y, en otro momento, la tipografía. En primer lugar, vamos a tener los nodos que van a ser de carácter circular. Los nodos son estas líneas que van a encerrar información dentro. Se recomienda que sean circulares, mientras más circulares mejor, porque de esta forma el cerebro va a reconocer mucho más la información que está presente. Ahora bien, en los nodos vamos a poner únicamente información importante, que son los conceptos. Y para ello voy a utilizar otro elemento, que es la tipografía, es decir, dentro de los nodos únicamente voy a utilizar letras mayúsculas. ¿Por qué? Porque van a representar los conceptos. Sí, ya sé que es una falta de ortografía, pero en el mapa conceptual sí se permite por ser un organizador gráfico que va a ayudar para entender la información que se presenta. Ahora bien, entre cada uno de los nodos vamos a tener líneas que nos van a permitir enlazar la información, darle sentido a la lectura. Estas líneas pueden ser continuas o discontinuas, ya lo vimos con el mapa mental, funcionan igual, pero además también pueden utilizar flechas que indican el sentido. Pero vamos, las flechas terminan siendo optativas. Y finalmente, también otra diferencia enorme entre el mapa conceptual y el mapa mental es el uso de minúsculas. ¿Por qué? Porque vamos a utilizar conectores, es decir, estas pequeñas palabras que están presentes en el mapa conceptual y que están fuera de las líneas, pero que nos van a ayudar a darle sentido. En este caso, nuestros conectores podrían ser tiene, es, relaciona y desarrolla, tiene para lograr. Si te das cuenta, voy a utilizar algunas marcas gráficas y además de eso, también podré utilizar algunos verbos que me van a permitir explicar. Básicamente, el mapa conceptual permite de manera integral desarrollar todo un concepto. Espero que estos organizadores gráficos los puedas utilizar de manera cotidiana y que te sirvan no solamente para tu vida académica, sino para toda la vida.
La historia que acabamos de ver es El corazón del actor de Edgar Allan Poe. Está en una historieta, pero también se representa de otras maneras. A continuación les dejo la liga con una película, una versión cinematográfica en caricatura que es muy buena. Y veamos ahora la historieta. ¿Qué características tiene? Pues bueno, en primer lugar es un arte, así es una disciplina artística porque es un lenguaje completo. Va a integrar texto e imagen para poder contar una historia. La historieta tiene la característica de mostrar acciones, emociones, pensamientos de un solo personaje o de varios personajes. Lo más importante es que a través de estos elementos el autor puede expresar su opinión, su sentir, lo que cree, lo que piensa. Entonces, en ese sentido, la historieta es un lenguaje muy sintético y va a tener como elementos, en primer lugar, las viñetas, que nos van a ayudar a dividir el espacio gráfico. Vamos a tener la ambientación, todo lo que se ve de fondo. Además, tenemos globos que nos van a permitir demostrar los diálogos, los pensamientos, los susurros, etc. También en la historieta vamos a observar algunos recuadros que van a tener las acotaciones. Cuando nosotros leemos un texto literario podremos integrar su información a través de los siguientes recursos. Por un lado tenemos la síntesis, que va a buscar lo más importante y representativo del texto, va a ser muy breve para poder comunicarlo. Y esto es a través de un párrafo. Aquí es muy recomendable que se encuentre la información de mayor importancia y se agregue aquello que realmente nos llamó la atención de la lectura. En segundo lugar está la paráfrasis, que permite contar una historia con las propias palabras, hablar del texto, hacer la interpretación como uno lo está pensando, como uno lo está viendo. Y es en ese sentido donde uno va a contar la historia de manera breve, pero uno va a enfatizar en aquellos aspectos que a uno le llaman más la atención. Es un recurso muy útil sobre todo para explicarse algunos textos poéticos. Por último hablaremos del resumen, que es la elaboración de un texto a partir de otro en el cual se van a rescatar las ideas principales. Si nosotros abordamos un texto literario de carácter narrativo, entonces nuestro resumen deberá desarrollar una introducción, un desarrollo y un desenlace. Todo esto lo podemos hacer en un párrafo o más, eso dependerá muchísimo del tipo de resumen que hagamos o la finalidad que tenga. Entonces hay que ser muy cuidadosos cuando elaboramos un resumen porque si hay que rescatar las ideas principales, no podemos omitir ninguna de ellas, sin embargo, debemos quitar los detalles. Aquí no son necesarios, porque para eso, pues el mismo texto no lo cuenta. A continuación, te vamos a mostrar ejemplos de síntesis, paráfrasis y resumen, los cuales están hechos con el diseño de los párrafos que hacemos en el TEC. De 5 a 7 oraciones, una oración principal y que tenga sentido, coherencia y cohesión. Además, es muy importante que consideremos lo siguiente. Recuerda que la síntesis es un texto muy breve que va a retomar las ideas principales. Inclusive en un párrafo o hay personas que lo pueden hacer en una oración, pueden sintetizar todo un cúmulo de información. La paráfrasis y el resumen dependerán muchísimo de cuál sea la finalidad por la cual estás escribiendo el texto. Para ello, te recomendamos muchísimo que pongas atención a todas las anotaciones que te hagan tus docentes cuando te pidan una paráfrasis o un resumen.
nombre de todo el Departamento de Español, Literatura y Arte, te deseo lo mejor y que estos recursos te sirvan y los aprendas bien. Somos Prepatec.